Hola, buen día, es un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Verde y con este video estaremos dando inicio a lo que es el segundo capítulo de la investigación. Ok, en este capítulo, el marco teórico, recuérdense que nosotros vamos a dar sustento con teorías y con postulados a lo que es nuestra investigación, ¿sí? Vamos a afianzarnos en lo que han hecho otras personas, otros investigadores, otros autores, para así dar fuerza a nuestros argumentos y a nuestras hipótesis. Además que estaremos explicando los conceptos principales en un marco teórico. Empezaremos con lo que es la revisión de la literatura, sí, en dónde buscar información, sí, en dónde tengo que ir para poder empezar con mi marco teórico. Luego estaré respondiendo la pregunta de cómo realizar los antecedentes, cuáles son las recomendaciones principales para buscar otros autores, otros investigadores que ya han tenido éxito y que nos pueden servir de sustento a nuestras investigaciones. Además, luego hablaré sobre las bases teóricas y daré algunas recomendaciones en las cuales expongo dos métodos principales para elaborar estas bases teóricas, que suele ser un apartado extenso de los trabajos, ¿sí? En relación a 30, 50 o más páginas. Y yo estaré hablando de dos métodos. Sí, el primero es el del mapeo y luego el de la elaboración de índices analíticos. Luego avanzaremos con el poder de las preguntas. Por último, estaremos tocando lo que son las bases legales y el cómo citar. Ok, nosotros en el marco teórico el objetivo principal es que nosotros creemos un cuerpo unificado de criterios en el que nosotros busquemos información que respalde nuestros argumentos y que dé sustento teórico a nuestra investigación. Nosotros vamos a buscar varios autores que han estado abordando una temática específica y vamos a ordenarlos de manera coherente para que demuestren nuestra postura ante determinado tema, en este caso nuestra investigación. Nosotros ya elegimos en el planteamiento del problema unas variables, elegimos también, tenemos algunas hipótesis y tenemos también unos objetivos específicos y un objetivo general o varios objetivos generales. Por eso es importante que nosotros demos respuesta con teoría a todos y cada uno de esos objetivos que nosotros nos planteamos. Y también a lo expuesto en la operacionalización de variables. Ok, bueno, como sabrán, en Internet sin duda alguna es nuestro primer medio de información actualmente. Entonces nosotros para buscar en Internet tenemos que saber en dónde vamos a encontrar la información de calidad que estamos requiriendo, ¿sí? En este caso, bueno, yo recomiendo Google Académico, ¿sí? No el Google convencional, Google Académico. Allí ustedes podrán encontrar cualquier cantidad de información, varios textos y lo que se coloca allí suele ser proviene de fuentes reputadas, ¿sí? De investigadores, de autores y nos suele servir. También están los repositorios digitales. En los repositorios digitales, si ustedes colocan en internet repositorio digital en Google, ustedes van a ver que hay muchas universidades, muchas instituciones educativas que se han dado a la tarea de crear gran cantidad de información, ¿sí? Y de dotarla al público, ¿sí? De manera abierta y gratuita. Entonces esos repositorios digitales nosotros podemos estar utilizándolos. Una cosa, tienen que centrarse en una palabra clave, el contexto, ¿sí? Dependiendo del contexto, por ejemplo, si usted es de comercio internacional, a usted le conviene sencillamente las tesis o esa información, esos autores en relación a economía, en relación a comercio exterior. Sí, ese es su contexto, porque si buscamos en repositorios digitales de química, de psicología, realmente podríamos estar hablando de cosas totalmente distintas aunque la palabra sea exactamente igual. Entonces eso es importante, ¿sí? Buscar en nuestro contexto y buscar autores que ya vengan trabajando esas informaciones. Otro mecanismo de internet sin duda alguna es utilizar las búsquedas avanzadas. Google nos puede ofrecer búsquedas avanzadas, podemos buscar entre comillas, podemos buscar también libros y también los libros suelen ser una gran fuente de información, ¿sí? En la internet. Es decir, ante ese mar de datos tienen que tener muy presente varias fuentes. También está Dialnet.
Dialnet es muy bueno, sí, ofrece bastante información. Y bueno, yo en la descripción estaré dejando varios lugares en los que pueden obtener información. Luego los medios tradicionales, recuérdense, los libros en físico, pueden obtenerlos en las bibliotecas o pueden comprarlos en caso de que esté a su disposición. También está la bibliografía y todas las otras tesis que se han venido elaborando, eso le puede servir de marco teórico, ¿sí? Y los va a citar. La estrategia. Aquí la estrategia principalmente es como buscar mucha información, ¿sí? Buscar varias fuentes reputadas e ir filtrando poco a poco. Sí, no hace falta que lea el libro, sencillamente puede leer el índice y si el índice tiene algo que le puede servir, ya revisa el libro. Entonces usted va aglomerando información y de esa manera usted va a ir avanzando en la investigación. Bueno, la recomendación principal es que busquen información en relación a su contexto, en relación a su problemática y que sea de las fuentes más respetadas posibles. Otra cosa que también es la actualidad, porque si buscamos, por ejemplo, Isaac Newton para hablar de algunos términos de física moderno, realmente quizás nos veamos limitados, porque hay muchos autores que ya han hecho evolucionar a sus teorías. Entonces es importante tener esto en cuenta en cuanto a la búsqueda de información. Los antecedentes. Bueno, los antecedentes son esos estudios previos que están vinculados a nuestra investigación, especialmente vinculados a nuestros objetivos específicos y a nuestro objetivo general. Sí, algunos investigadores ya han hecho algunos hallazgos en relación a la problemática que nosotros hemos venido abordando y eso nosotros lo podemos utilizar de sustento. Los antecedentes son fundamentales en cualquier investigación de estilo cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Entonces nosotros, ¿en qué nos podemos guiar principalmente? ¿Cuáles serían esos aspectos a considerar? Bueno, yo considero otra vez mencionar que el contexto, ¿sí? Tenemos que utilizar antecedentes que estén en relación especialmente a nuestra carrera, a lo que estamos estudiando, ¿sí? Si somos publicistas, a publicidad, y si somos de comercio internacional, a comercio internacional. Eso es fundamental, ¿sí? Una tesis sobre ingeniería, por más de que trate el mismo tema que nosotros, ingeniería mecánica, y bueno, realmente habla de producción, no es muy conveniente que lo utilicemos si somos de comercio internacional y vamos a estudiar las balanzas de pago. Realmente no es adecuado realizar este tipo de antecedentes, ¿sí? Busquemos personas que hayan estudiado el contexto de comercio internacional, las balanzas de pagos y cosas por el estilo, ¿sí? Y en relación a nuestra temática. Ese es uno de los primeros errores, ¿sí? Buscar una tesis que sea muy parecida, pero de ingeniería o de otro tema totalmente ajeno a nosotros. Y en el caso de los ingenieros, bueno, que busquen algo netamente comercial cuando lo suyo es más de una noción productiva. Otro caso, la utilidad. Sí, el antecedente tiene que ser útil, sí, tiene que darle sustento a lo que usted está hablando, a lo que usted está proponiendo. Hay cosas esenciales en los antecedentes, ¿sí? Primero el periodo. El periodo tiene que ir en relación a lo que usted está estudiando, ¿sí? Si eligió un periodo, ese antecedente tiene que estar en ese periodo. Otra cosa es que esté vinculado con sus objetivos específicos y sus objetivos generales. Otro aspecto a considerar es que el autor a qué título optó para este antecedente, sí, esa tesis que le sirvió, sí, esa investigación para qué grado obtuvo luego de realizar esa investigación. También tenemos que buscar cuáles fueron sus hallazgos, él lo tiene que decir, cuál fue su principal hallazgo, eso lo encontramos en las conclusiones de su tesis. Y bueno, podemos también hablar también de sus resultados, si los resultados fueron favorables y si respaldan nuestros argumentos, si nosotros vamos por buen camino. Bueno, esos son como los aspectos generales que yo recomiendo ver de unos antecedentes, ¿sí? El autor, el título al que optó, el contexto, cuáles fueron sus hallazgos. Hay algunos autores que hablan de obstáculos, cuáles fueron los obstáculos, también puede ser pertinente colocarlo. Y también sus recomendaciones, ¿sí? Cuáles fueron las recomendaciones de esos investigadores al momento de realizar su tesis. Como les dije, hay amplia información en internet sin que se mueva de su casa, puede ubicar repositorios digitales, coloca repositorios digitales en internet y aparece
un mar de información, ¿sí? También puede asistir a la universidad, que en las universidades suelen haber muchas tesis. Y bueno, por internet pueden buscar varias fuentes que les puedan servir. Sí, Google Académico también tiene algunas tesis. Ok, bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Aquí sí podemos ver, Ramírez en el 2005, citamos el año, ¿sí? Y citamos al autor, realizó una investigación titulada, ok, colocan el título de la investigación. Para optar al título, otorga a la universidad, tuvo como objetivo general, eso lo colocamos, eso siempre va a ser así. La investigación adoptó una modalidad de, podemos colocar de, tuvo un enfoque cuantitativo en nuestro caso, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, o se realizó bajo un enfoque cuantitativo con una población. Bueno, eso es más en relación a otro tipo de investigación. Podemos hablar del diseño de la investigación que utilizó y también utilizamos los instrumentos, cuáles son las variables, entre otras cosas, ¿sí? Que fue lo que utilizó ese investigador. También vamos a hablar de sus conclusiones, de sus hallazgos y de sus recomendaciones. Sí, sencillamente vean varias tesis, vean cómo se elaboraron sus antecedentes y eso les va a servir de mucha utilidad. ¿Sí? Una vez que ustedes vean 3, 4 antecedentes de 2 tesis, ya ustedes van a tener una noción de cómo redactarlo. Realmente es muy sencillo. Lo que a veces no es sencillo es buscar ese antecedente que nos sirva. Entonces allí es en donde radica la importancia de saber buscar, en este caso yo considero que en internet, también en la tesis y bueno, como siempre recomiendo, bueno, tienen que tratar de ser lo más específico posibles en su búsqueda. Y cuando ustedes colocan los títulos entre comillas, es decir, en Google ustedes colocan el texto entre comillas, va a buscar específicamente eso. Entonces esa es otra recomendación. Y bueno, en cuanto a, y busquen fuentes reputadas, ok. Los antecedentes, bueno, a veces suele ser un trabajo difícil conseguirlos, pero también es importante de que sea de utilidad, ¿sí? Que respalde su objetivo específico y su objetivo general. Eso como primera premisa. Antes de hablar de las bases teóricas, quiero enfatizar que tiene el objetivo de dar sustento a los enfoques que planteamos en nuestra investigación. Es importante destacar que es algo totalmente distinto a un glosario, ¿sí? No es un glosario y que tiene un grado de evolución, de lo cual hablaré dentro de poco, en donde nosotros empezamos con definiciones básicas de nuestra investigación, de nuestras variables, y vamos avanzando hacia características, tipos y teorías, modelos, entre otros, ¿sí? La extensión de las bases teóricas, bueno, depende de cuántos párrafos o cuántas teorías necesite usted aplicar o cuántas amerite para dar sustento a su investigación. Ahora sí hablaré un poco más en detalle de las bases teóricas. Una vez que nosotros hemos realizado una revisión de la literatura exhaustiva, ¿sí? Para determinar cuáles fueron los autores que han hecho los mayores aportes, cuáles han sido las teorías más importantes y cuáles son los conceptos pertinentes a mencionar según la investigación que hemos elegido, nosotros estamos en disposición de reflejar eso en nuestras bases teóricas, que son el sustento teórico redactado de manera coherente, ¿sí? Muy ordenado y que todo tenga un sentido para darle fuerza teórica a nuestros argumentos y a nuestras hipótesis, ¿sí? Si nosotros elegimos, dependiendo de nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos, debemos de darle respuesta a todos y cada uno de ellos de manera conceptual y teórica en nuestras bases teóricas. Luego vendrá un próximo capítulo, que es el siguiente, el capítulo 4, que será analizar los datos, ¿sí? En relación a lo que nosotros hemos elegido, ¿sí? En relación a nuestros objetivos específicos. Por ahora quiero que se concentren en algo, ¿sí? A veces cuando pensamos en base teórica, nosotros pensamos que va a ser mucha información, ¿sí? Y realmente esa es la primera fase, realmente tenemos que buscar mucha información, ¿sí? Tenemos que saber filtrarla, tenemos que aprender qué es lo valioso y qué no. Eso ya lo debemos haber hecho antes de llegar a este punto o debemos estarlo perfilando. Y tenemos que concentrarnos en dos cosas. A mí me gusta este concepto, ¿sí? La evolución.
Como ustedes pueden ver en este ejemplo práctico, ¿sí? En este libro de Paul Krugman de Política Internacional, que es muy bueno, por cierto. Este es un libro, pero como ustedes pueden ver, la complejidad en su índice va aumentando paulatinamente, ¿sí? Es evolutivo, es progresivo. Entonces, de la misma manera, ustedes van a empezar, van a hablar de los conceptos básicos, que es lo importante para entender esa problemática, ¿sí? Lo conceptual, según varios autores, según varias fuentes reputadas, ¿sí? Y ustedes los van a citar y van a hacer sus paráfrasis. Luego ustedes van a ir ganando complejidad. Como ven, él pasa de teoría del comercio internacional a política comercial. Evidentemente, para política comercial necesitas saber cómo se maneja el comercio internacional de manera general, y hay varias teorías, si no sería incomprensible. Entonces, de la misma manera, ustedes van a ir avanzando, van a pasar de conceptos a tipos, luego características, luego teorías que respaldan sus argumentos y modelos. Yo estaré hablando más adelante, en la próxima lámina, estaré hablando sobre dos métodos que son sumamente eficaces, ¿sí? Para realizar la base teórica. Una es la del índice, donde nosotros creamos un índice, ¿sí? Sobre lo que es lo principal, y esa es la más utilizada y la más eficaz desde mi punto de vista. Y la otra es la del mapeo. Si ustedes logran familiarizarse con el mapeo, puede serles también de mucha utilidad. Algo de las bases teóricas, ¿sí? Hay personas que colocan muchos conceptos, que colocan mucha teoría, pero se olvidan de que aquí hay que colocar lo que es información relevante y significativa, ¿sí? Que la persona sienta cuando lo lee, ¿sí? Y que pueda ver allí que todos los conceptos tienen su razón de ser, de que todas las teorías ahí reflejadas y los modelos tienen su razón de ser, y que están los autores más reputados y los autores con, con mayor trayectoria reflejados en su investigación en relación a ese tema. Otra cosa importante, como siempre he recalcado en este video, el contexto, ¿sí? Que sea el contexto de comercio internacional o que sea el contexto en el que usted está realizando su investigación. Otra cosa fundamental es el periodo, ¿sí? Busquen siempre la teoría más actual a la que tengan disposición, porque mientras pasan los años, mientras evoluciona la teoría y las investigaciones, se van cambiando ciertos conceptos, ¿sí? Una de las carreras que sufre mayores modificaciones y con la cual tengo bastante bastante información, es el mercadeo, ¿sí? El mercadeo va evolucionando, los términos van cambiando, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que buscar siempre lo más actual y que respalde lo que nosotros hemos argumentado. Tiene que haber una relación directa entre nuestros objetivos específicos y los términos que están allí y lo que nosotros colocamos en las bases teóricas, ¿sí? Entonces todo el sustento teórico y todo el sustento conceptual debe estar reflejado en las bases teóricas. Es decir, cada uno de nuestros objetivos específicos debe contar con el suficiente sustento teórico en la investigación. Otro aspecto, y con eso cierro esta lámina, es que tengan en cuenta el periodo, y que tengan en cuenta de que tienen que buscar información relevante, ¿sí? Información que sustente lo que ustedes están proponiendo. Hablaré sobre dos métodos que se suelen utilizar para afrontar la creación de las bases teóricas, ¿sí? Primero hablaré del más utilizado, ¿sí? Con el cual nosotros tenemos mayor familiaridad, y es los índices. Nosotros siempre hemos convivido con libros y todos los libros tienen índices. Entonces de eso se trata. Como ustedes ven, según el ejemplo que hablé anteriormente de Paul Krugman, y el libro de política internacional, va ganando complejidad, ¿sí? Tiene un sentido de evolución el índice. De la misma manera, por ejemplo, nosotros partimos de un tema general, eso obtiene un tema específico y luego nosotros vamos avanzando. ¿No? ¿Cuál es el tema general? Eso depende de nuestro objetivo general, sí, de nuestra investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de energías renovables, nuestro tema general es la energía, ¿sí? La evolución de la energía, cómo nació, cómo se hizo necesaria. Hablamos un poco de eso y citamos algunos autores. Luego nosotros vamos a ir avanzando hacia lo que sería un tema específico, los tipos de energía.
Entonces nosotros empezamos hablando aquí del tipo de energía, por ejemplo, luego de allí vendría otro subtema que sería, por ejemplo, energía renovable, energía renovable. Energía renovable o energía proveniente de los fósiles. Entonces, o hidrocarburos. Entonces luego vendría otro subtema. Entonces hablamos de los tipos de energía renovable, la solar, la fotovoltaica, las biocombustibles, entre otros. Como ven, lo que parecía un mar de datos y lo que parecía algo sumamente grande, realmente sobre la base de tema, subtema y cada uno con su tema pertinente, nosotros hemos ido desglosando lo que sería la base teórica. Entonces esta es una manera muy sencilla de afrontar las bases teóricas, ¿sí? Buscar algo muy general y hacerlo cada vez más específico. ¿Y cuáles son los temas y subtemas? Bueno, eso depende de nuestros objetivos específicos, como vuelvo y recalco para enfatizar ese punto. Y algo sumamente importante, ¿sí? Hacer referencia de cada autor que nosotros utilizamos, ¿sí? De cada libro que nosotros estamos utilizando. Eso es sumamente importante de cara a honrar esta actividad investigativa, y yo estoy seguro que nosotros, si hacemos una investigación de calidad, como así espero que sea, también seremos citados en el futuro. Y bueno, este es uno de los tantos métodos que se pueden utilizar. Ahorita hablaré de uno no tan convencional, pero que puede ser muy útil si logran familiarizarse con él. Mi recomendación es que utilicen este de el índice, por ser el más sencillo. Este método de mapeo sencillamente lo que nos quiere decir es cómo crear un mapa para nosotros afrontar nuestras bases teóricas, ¿sí? Bueno, aquí nos dice que debemos buscar cuáles definiciones son importantes o pertinentes para nosotros, ¿sí? Como ven aquí, clima organizacional. ¿Cuáles son las definiciones que nos sirven para conocer de clima organizacional? Luego serían las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones es en qué contexto los vamos a medir, ¿sí? Por ejemplo, en dónde vamos a hacerlo, ¿sí? Luego nosotros de que tenemos las dimensiones, es decir, los factores en donde nosotros vamos a medir esas variables, vamos a buscar unos instrumentos. Los instrumentos es qué es pertinente para medirlo, ¿sí? La población, la cantidad de recursos, ¿sí? La motivación, ¿sí? El salario emocional, en fin. ¿Qué cosas necesitamos saber? ¿Cuáles instrumentos? Los recursos, entre otros. Y luego los modelos. En los modelos nos referimos a cuáles son las teorías que vienen ganando aceptación, cuáles son los autores que respaldan todo eso que nosotros hemos dicho. Como ven, es otra manera en la cual se puede abordar. Yo creo que puede rendir excelentes dividendos, excelentes beneficios, si saben combinar el método del índice con el método del mapeo. Existen otros tantos métodos, sin embargo estos son los más aceptados, ¿sí? Y en combinación de estos dos pueden lograr grandes resultados para generar sus bases teóricas. Ahora seguiremos avanzando aquí, hablaremos sobre el poder de las preguntas y finalizaremos sobre el cómo citar. El poder de la pregunta. En este apartado, bueno, será algo breve, pero quiero que se pregunten para hacer sus bases teóricas primero qué, ¿sí? El qué, es decir, cuáles son las definiciones globales. Luego cómo, ¿sí? Luego dónde, por qué, cuándo, en dónde. Sí, ese estilo de preguntas básicas, y eso va a hacer que se vaya perfilando sus bases teóricas. Ahora luego que ustedes saben sus preguntas, sus definiciones básicas, luego tipos, características, cuáles son las características, cuáles son los tipos. Sí, entonces esto lo van colocando y ya tienen un mayor sustento para sus bases teóricas. Luego, ahora viene la otra etapa de la investigación, es en la cual va a buscar qué dicen esos autores con respecto a las definiciones que usted considere importantes, con respecto a los conceptos que usted considera importantes. Entonces, como ven, no es algo tan complicado, tampoco es lo más sencillo del mundo, pero sí puede afrontarlo con garantías de éxito si aplica varios de los métodos que se han expuesto aquí. Y bueno, evidentemente las preguntas son importantes. Unas preguntas que se suele hacer las personas: ¿cuánta extensión debe tener? Bueno, depende, eso lo hablé anteriormente, depende de su investigación, de sus objetivos, pero estaríamos hablando del orden las bases teóricas deberían tener una extensión de 30 a 50 páginas, incluso mucho más,
Todo depende de la investigación, pero esa es como la media de extensión de sus bases teóricas y que cada concepto sea pertinente. Por último, vamos a hablar del cómo citar, ¿sí? Para honrar la acción investigativa y para poder afianzar mejor nuestros argumentos. Antes de entrar en el cómo citar, que es el último apartado, bueno, vamos a hablar brevemente de lo que son las bases legales. Bueno, sencillamente es el sustento jurídico a su investigación. En comercio internacional, bueno, estaríamos hablando de los convenios, de los tratados, sí, busquen información jurídica en relación a ello y cuáles son las bases legales y haga sus comentarios en relación a lo que observe. También estaríamos hablando de la constitución de los países o del país en el que esté, de los países que está analizando, en el caso de ser pertinente. No siempre es necesario colocar las bases legales, pero es un buen sustento, sí. Si está hablando de productos, también es necesario colocar bases legales, sí, sobre cuáles organismos regulan esos productos. Y bueno, ya depende de cada investigación. Las bases legales suele ser necesitar apoyo de alguien especialista en la área jurídica y legal, y se puede guiar de varias tesis que están en internet. Ahora sí, vamos al cómo citar. Continuemos, ya estamos por terminar. Quiero que consideren importante el hecho de citar, porque les ahorra trabajo y además le dará un sustento a su trabajo, con base de autores o textos reconocidos. Por donde lo observen, es ganancia esto de citar. Entonces, ¿qué es citar? Según RAE, es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. En pocas palabras, es mencionar a otros investigadores y sus aportes correctamente, o otros libros. Los amigos de RAE sí que saben complicar las cosas. Ok, primariamente les comento que existen dos tipos de citas, ¿sí? Las directas y las indirectas o parafraseo. Vamos a hablar de las citas directas en esta lámina. Estas citas recogen palabras textuales de las personas. Si pueden observar en esta imagen, aquí pueden observar dos citas directas, ¿sí? Observen los elementos importantes en esta lámina, ¿sí? Como la flecha que señala la página, señala el punto es sumamente importante, señala el texto, ¿sí? En el área, si pueden observar bien la imagen, también el área sombreada en amarillo nos indica que el texto que estamos citando. Y bueno, luego tenemos otro ejemplo donde está la cita basada en el texto, donde observamos otra vez los elementos importantes: el apellido del autor, el año, la página, el punto, el texto, y como ven, comparte los mismos elementos de la otra cita. Ahora hablaremos de la cita indirecta o paráfrasis. En este estilo de citas buscamos reproducir una idea de un autor expresándola con otras palabras, es decir, nosotros las modificamos y damos nuestro toque personal. Eso sí, respetando siempre la idea del autor. En este artículo, si leen con atención, habla del premio más importante de literatura infantil, que se llama Medalla Nick Berry. Según pueden leer, al final estos libros tratan de temas difíciles como la muerte, la ausencia de padres o problemas sociales complejos. Entonces el autor dice que esto desestima la lectura, así que ahuyenta a los niños de leer. Entonces, ahora bien, en el otro cuadro, veamos en el cuadro gris, pueden ver cómo esto puede parafrasearse citando el apellido del autor, siempre el apellido del autor. En este caso Strauss. Luego agregan el año como ven casi siempre es indispensable para citar. En este caso el año 2008, y nosotros colocamos luego nuestra paráfrasis, es decir, que el libro se vende muy bien a pesar de tocar temas muy difíciles. Entonces nosotros hablamos de que estos temas hacen que los niños vean la lectura como algo muy sofisticado o complicado y pierdan interés en la lectura. Entonces este autor hace una crítica a ese premio y resulta ser uno de los más famosos en Norteamérica. Es cuestión de que ustedes, bueno, yo pienso que es cuestión de que ustedes vean varias citas y luego ustedes determinen cómo deben proceder. Eso es la cuestión de hacerlo unas cuantas veces para convertirse en un experto citando
citando, ¿sí? Bueno, a nuestra derecha podemos ver las citas más habituales, donde se coloca, sí, a la derecha el cuadro que está abajo, un poco abajo. Podemos observar donde nosotros colocamos el autor, el título del texto, la edición y el lugar. Esto es lo que se utiliza con mayor frecuencia para citar. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho un repaso de lo que es el marco teórico, sí, recuérdense que esto es sumamente importante para darle sustento a su investigación y darle un valor investigativo mayor. Bueno, muchas gracias por su atención, recuerden ver la descripción donde dejo los enlaces de varios documentos que pueden servirle para su propósito de la tesis y bueno, me despido, muchas gracias por su atención, feliz día. Estoy atento a sus comentarios. Hasta luego.